Ok, perfecto. Bueno, oficialmente bienvenidos todos a esta segunda parte de oportunidades para crecer empresas post-COVID que estamos organizando la Global Chamber junto a la Red Española de Negocios. Hoy se nos une como moderador Marcos Francoy de la dicha Red Española de Negocios allá en España. Contaremos con la presencia también de Gustavo Salas, Jesús Acevedo y Gonzalo de Toro. Estaremos cubriendo temas como el financiamiento y aportación industrial en el desarrollo de oportunidades de negocio, oportunidades de residencia e inversión en el extranjero, así como oportunidades inmediatas de inversión. Entonces, sin más, yo les dejo con Marcos Francoy, quien estará presentando a cada uno de los panelistas y finalizará con su presentación el mismo. Marcos, muchas gracias por tu colaboración hoy. Muchas gracias a ti, César. Buenos días y buenas tardes a todos, donde corresponda. Vamos a empezar con nuestro primer panelista, que va a tratar el tema del financiamiento y aportación industrial en el desarrollo de oportunidades de negocio, además incidiendo ya por deformación profesional en la parte de insolvencia empresarial derivada de la actual situación del COVID, que es Gustavo Salas, que es abogado en México. Es doctor en Derechos Humanos con reconocimiento cum laude por la Universidad de Valencia, donde también obtuvo el máster en Ciencias del Lenguaje y Relaciones Humanas. Egresó como abogado en la Universidad Iberoamericana, Campus de Santa Fe, donde ha sido profesor. Desde el año 1996 es socio de la firma de abogados Salas y Salas, especializada en soluciones a contingencias y riesgos de negocios y situada en la ciudad de Cancún. Es codirector de Derechos Humanos y Defensa del Instituto para el Estado de Derecho de la Unión Internacional de Abogados, con sede en París. Ha sido conferencista, invitado por la American Bar Association a la Universidad de Oxford. Ha sido observador internacional de los procesos de justicia especial para la paz en Colombia. Es autor del Manual de Derechos Humanos para Adolescentes de Save the Children México y tiene en proceso la publicación de un libro titulado Bioética para Eugenia. Gustavo, adelante. Muchas gracias, Marcos. Buen día para todos. Bien, pues el contexto de la pandemia habría obligado al legislador mexicano a dar una respuesta adecuada para atender tal contingencia. No la hubo, no hubo tal respuesta. Tampoco hubo respuesta por parte del gobierno. Peor aún, mediante un juego de semántica para el Servicio de Administración Tributaria, no se dieron los supuestos de fuerza mayor para el diferimiento del pago de contribuciones. Como se ve, la teoría falló. Es decir, en teoría, la fuerza mayor permite la postergación o incluso la disminución en el cumplimiento de determinadas obligaciones, pero requiere que la autoridad así lo determine. Ahora, por lo que hace al mundo de las obligaciones mercantiles o comerciales en México, la defensa que brinda la fuerza mayor en general no alcanza como para evitar embargos, lanzamientos, remates. Esto por lo que hace al empresario con deudas que no le da tiempo para cubrirlas todas y desde luego carece de liquidez. Por otra parte, tenemos a los acreedores de estas empresas al borde de la insolvencia, que están también sin alternativas. Al final, están sufriendo también los efectos pospandemia. Entonces, las solicitudes de espera en los cobros por parte de los deudores dejan de ser atendidas. Mucho menos son escuchadas las peticiones de condonación en accesorios como intereses o penas convencionales. Se rompen las negociaciones y empieza la guerra en tribunales contra la empresa y contra las garantías personales otorgadas por los socios o bien derivadas. Y es cuando nos damos cuenta que la insolvencia no es solamente un tema financiero, sino judicial. Para el caso de México, es conveniente platicar sobre un par de antecedentes. Nuestra ley de concursos mercantiles es del año 2000 y desde entonces se ha mantenido sin cambios significativos. Imagínense. La última reforma es de 2010, ya más de una década. Dada esta tendencia de abulia en el quehacer parlamentario en materia de insolvencia, en estos momentos de pospandemia, no sorprende que no haya habido mayor actividad legislativa en materia concursal. Siendo la insolvencia un asunto que se ventila en los tribunales, es que nos debemos preguntar,
hasta dónde llegan mis responsabilidades como socio, como administrador o bien como comerciante. Y apuntábamos que falló la teoría con respecto a lo que debió de haber ocurrido con la declaratoria de fuerza mayor, que no lo fue. Y por lo que el gobierno federal justificó no apoyar al sector empresarial. La cuestión con la teoría es que con base en esta es que generamos nuestras estrategias de negocios. Sin embargo, en la actualidad hay que tomar en cuenta que la ley se interpreta mediante criterios obligatorios por los tribunales, donde se va a resolver nuestra situación de insolvencia. En la actualidad, la tendencia judicial a resolver los casos es hacia lo justo. Oye, qué bien, diríamos, ¿no? Sí, pero en teoría y en la teoría de la argumentación judicial, es decir, conforme técnicamente se administra la justicia, lo justo atiende al precedente judicial, aunque no sea conforme al texto de la ley. Y a la justicia no le interesa, y esto es gravísimo, pero así es, ni el transporte económico, ni si se van a perder empleos, ni si el destino cierra, salvo para determinar la responsabilidad del empresario. Claro. El Estado constitucional de derecho, que plantea la doctrina, y la preeminencia de los derechos fundamentales como característica propia de esta, se aparta del positivismo del Estado de Derecho, liso y llano, donde se aplicaba textualmente la ley. Los tribunales no resuelven ya conforme a la letra de la ley, sino conforme a la justicia. Que desde luego puede estar bien, pero nos obliga no solo a considerar el marco normativo, sino también los criterios judiciales que pueden cambiar de un momento a otro sin darnos cuenta. Veamos, ¿qué ocurrió con las empresas prestadoras de servicios laborales? La Corte, y no el legislador, fue la que primeramente determinó que, al no ser el trabajo un artículo de comercio, la unidad económica que se beneficia del trabajo es igualmente responsable de la relación laboral y no solamente la empresa de servicios. Entonces, todos los esquemas corporativos de esta naturaleza dejaron de ser eficaces. Los tribunales también han ido validando que la responsabilidad fiscal del accionista o del socio no sea conforme al monto de sus aportaciones, como lo establece la Ley General de Sociedades Mercantiles, sino conforme al porcentaje de estas, cumpliéndose determinados requisitos. Pero cambió la teoría, puesto que la norma especial societaria debió de haber prevalecido en el fallo judicial. ¿Cuál será la respuesta de los tribunales ante temas de insolvencia y responsabilidad de los socios en un momento que se percibe tiempos de crisis? ¿De verdad la responsabilidad es hasta el monto de mis acciones o de mi parte social? En teoría, mi responsabilidad patrimonial comercial como socio se limita al monto de mis aportaciones. Eso dice la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Pero qué dicen los tribunales? Resulta que ya hay criterios jurisprudenciales que cuestionan el límite de la responsabilidad patrimonial del socio cuando la empresa se rompe con el principio de separación de personalidades. Vemos incluso en las estadísticas que el 95% de los concursos mercantiles corresponden a empresas y solo el 4% a personas físicas. En la estadística, el 1% restante no está especificado. Es decir, en los casos en que la sociedad mercantil está evidentemente controlada por un socio mayoritario, que es muy común verlo en México, con un propietario casi absoluto del capital social, no puede separársele a este socio de la responsabilidad de la sociedad mercantil si ésta ha llevado a cabo relaciones comerciales y su capital contablemente resulta insuficiente y por lo mismo imposible de asumir sus compromisos. En estos tiempos, cualquier cosa que parezca simulación lleva el riesgo de ser invalidado
por los tribunales. Otros criterios judiciales que siembran dudas respecto a la teoría condicionan la responsabilidad del socio a únicamente el monto de su participación social, siempre y cuando se haya actuado de buena fe y dentro de la licitud que debe ser propia en el actuar de toda entidad mercantil. De no ser así, la teoría fallaría. Es decir, la responsabilidad del socio excedería el monto de su participación económica en la empresa. Independientemente de esto, la quiebra puede ser responsabilidad del administrador y ello puede trascender a su patrimonio o incluso su libertad. La pandemia trajo el cierre de aproximadamente 1 millón de micro, pequeñas y medianas empresas en México. Sin embargo, en el 2020 solo se registraron 36 concursos mercantiles en todo el país, 18 por solicitud y 18 por demanda. Las estadísticas reflejan que en 2 décadas de existencia de la ley de concursos mercantiles, el 57% de los procedimientos son por solicitud y el 43% de demanda. Desde luego no en el año pasado, que se igualaron. En México había hasta antes de la pandemia 4.200.000 negocios registrados, de los que más del 99% son, o más bien eran, pequeñas y medianas empresas. En su conjunto, generan más del 78% del empleo en el país, por lo que sin duda son el motor de la economía. Ahora, si bien la Administración Federal desapareció algunos de los fondos de apoyo para pymes, prevalecen programas públicos de antes de la pandemia destinados a crear sinergias entre instituciones financieras y grandes empresas. Su objetivo es facilitar más créditos a tasas competitivas, y esto principalmente porque la banca mexicana no es una banca que, digamos, que colabore con las empresas en términos de créditos. Son créditos muy, muy caros. Entonces, las bancas de desarrollo en México, Bancomext y Nacional Financiera, digamos que intermedian y facilitan esquemas de financiamiento. Hay, por ejemplo, en Bancomext un crédito Pymex, en el que el propio Banca de Desarrollo asigna un asesor para encontrar financiamientos flexibles, y esto es especializado en el comercio exterior, ¿no? También buscar tasas de interés competitivas, y tienen convenios con prácticamente todos los bancos. Está también un crédito CAPEX, que es un crédito para empresas relacionadas con el comercio exterior, turismo y otros sectores considerados estratégicos por Bancomext. Estos fondos CAPEX, de crédito CAPEX, deben utilizarse a la adquisición de equipamiento, nuevo o usado. Está el crédito para mejora de hotelería, cualquier, digamos que establecimiento de servicios hoteleros, motel, hostal, y estos créditos son para empresas con proyectos que van desde $5,000 hasta $3 millones para estas mejoras, ampliamientos o remodelaciones. Está un crédito Pymex Turismo, principalmente para actividades de este rubro y para sus proveedores. Para Bancomext está el turismo, digamos que muy vinculado con esto, obviamente por la derrama de divisa. Y desde luego también existe la posibilidad en Bancomext de el factoraje internacional, donde Bancomext cubre hasta el 90% del valor de la factura y además otorga coberturas contra riesgos. Ya para finalizar, el comentario de la otra banca de desarrollo, que es un poco más, digamos que tiene menos programas, pero que desde luego cuenta con unos muy interesantes, estos más para las empresas más grandes. Y, por ejemplo, tiene un programa de cadenas productivas muy interesante que ofrece liquidez inmediata anticipando pago de cuentas por cobrar. En este programa pueden participar los proveedores de grandes empresas que hayan implementado una cadena productiva en AFIN, básicamente con un modelo de factoraje. Finalmente, según los resultados de la encuesta trimestral de evaluación coyuntural del mercado crediticio que realiza el Banco de México, nuestra banca central en el país,
En el tercer trimestre del 2020 se indica que el 77.1% de las empresas consultadas utilizó financiamiento de proveedores. 31.4% utilizó crédito de banca comercial, son muy caros aquí en México. El 19.5% recurrió a otras empresas del grupo corporativo o a la empresa matriz, que es prestarse de una bolsa a otra al final del día. El 4.2% a la banca de desarrollo, que es muy poco, y esto también refleja, digamos, que la lejanía de los agentes económicos con respecto a las bancas de desarrollo en el propio país. Un 4.5% se fue a la banca domiciliada en el extranjero, cuando los propios inversionistas, pues más bien hacen uso de sus recursos nacionales, y solamente un 3.3% fue por emisión de deuda. La cuestión de financiamientos en México es viable, pero no es, digamos que no es expedita, no es, digamos que asequible de manera inmediata. Y pues desde luego sí tenemos que contar con el asesoramiento de expertos y o acercarnos a la banca de desarrollo, que normalmente está muy, digamos que concentrada o centralizada en la Ciudad de México, en un país, ¿no? Enorme como lo es la República Mexicana, y que al final del día las políticas económicas y los apoyos económicos y los financiamientos básicamente se concentran en la ciudad de todos los mexicanos, que es la Ciudad de México, la ciudad capital. Pero bueno, en las provincias esto lo único que implica es, pues digamos que la falta de inmediatez por la cuestión del traslado, pero bueno, aplica igual. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Una exposición impresionante. Pasamos con, si os parece, dejamos las preguntas que pueda haber para el final. Pasamos con nuestro siguiente ponente, que va a tratar el tema de las oportunidades de residencia e inversión en el extranjero, concretamente desde la perspectiva de Latinoamérica. Él es Jesús Acevedo. Jesús es director ejecutivo global de Advanced Leadership Foundation, donde ejecuta programas, supervisa actividades diarias, fomenta la cultura organizacional y dirige la estrategia tendente a alcanzar los mejores resultados para la fundación. Previo a unirse a dicha fundación, fue secretario de Estado más joven de la presidencia de la Nación de Argentina durante el periodo 2015-2019, así como que ocupó otros cargos de relevancia dentro de la administración pública tanto a nivel nacional como local. En ese sentido, Jesús se desempeñó como director general técnico administrativo y legal en la Secretaría de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también como subsecretario de Administración dentro de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Jesús escribe columnas de opinión en algunos de los diarios más importantes de Argentina, como son La Nación, Infobae y Diario Perfil. Asimismo, es abogado especializado en Derecho Administrativo, graduado de la Universidad Católica de Argentina y realizó un curso de maestría en la Universidad de San Andrés de Argentina sobre Administración y Gobierno. Y, para concluir, también es profesor invitado de la Universidad UNIR. Adelante, Jesús, el tiempo es tuyo. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Marco, por la presentación y por la invitación. Lo mismo lo hago extensivo a Gonzalo, a la gente de Global Chamber, y bueno, Gustavo Salas, realmente un placer haber escuchado tu exposición y lo impresionante de tu currículum también, así que muy agradecido por todo eso. Bueno, yo continuando un poco lo que venía diciendo Gustavo, quiero arrancar hablando también de lo principal que hoy afecta al mundo, que es el COVID y la pandemia, y el abordaje de los distintos estados a la pandemia. Quizás Gustavo lo apuntó y muy bien explicado, arrancando con lo que era la materia legislativa en su país, en México, y yo quiero decir que cómo aborda cada país la crisis de la pandemia termina siendo central en su posterior modelo de negocios y de inversiones, no solamente locales, sino sobre todo extranjeras. Y en ese sentido, el abordaje del COVID en América Latina fue muy distinto en distintas regiones. Yo comentaba antes de empezar que tengo una presentación que luego se las haré llegar, que es la que suelo compartir en este tipo de charlas, sobre posibilidades de inversión en América Latina. Pero antes de adentrarme específicamente en cada una de esas posibilidades, quería decir con manera general lo que venía diciendo un poco, que es cómo se aborda el COVID, cómo se aborda la pandemia, termina siendo clave, pero no solamente en materia sanitaria, que obviamente estamos todos de acuerdo que es lo más importante, sino también en el respeto a las instituciones y a la seguridad jurídica.
que eso conlleva. En América Latina, ustedes sabrán, los sistemas suelen ser quizás un poco más endebles a lo que tiene que ver con el respeto a las instituciones y a la solidez y sustancia de sus democracias y de los distintos poderes y estamentos del Estado. Yo, por ejemplo, soy argentino y en lo que tuvo que ver con el tratamiento de la pandemia en nuestro país, y sin hacer ninguna valoración subjetiva, se hizo objetivamente una utilización quizás un poco desmedida de los decretos de necesidad y urgencia para legislar, evitando pasar por el Congreso, y también se han avanzado en algunas cuestiones inherentes a distintas prohibiciones y a distintas limitaciones que no han sido reflejadas con las realidades de otros países que quizás lo han llevado de una manera mejor. Entonces lo que quiero decir con esto es que cómo se administra la pandemia en materia normativa, en materia legislativa y sobre todo en materia de respeto por la seguridad jurídica y las instituciones, termina siendo algo determinante a la hora de poder evaluar la posibilidad de atraer inversiones. Uno sabe, por ejemplo, que va a Estados Unidos y que las condiciones de mercado, Trump o Biden, van a ser más o menos similares. Habrá algún matiz para un lado, un matiz para el otro, pero en líneas generales las condiciones y las reglas de juego se mantienen. En Europa, seguramente Gonzalo, Marcos, o hablará Gonzalo y Marcos lo sabrá muy bien por ser expertos del tema, también lo que tiene que ver con las reglas de juego en grandes líneas se suelen mantener, se puede pensar a futuro. A veces en Latinoamérica se corre el riesgo de poder cambiar las reglas del juego una vez que ya se empezó el juego, y eso termina siendo realmente peligroso y poco atractivo para las inversiones. Pero veremos que hay países que han tenido más respeto por esto, mientras que otro menos, y eso termina siendo más o menos atractivo a la hora de atraer inversiones. Y luego de esta pequeña como introducción, que para mí sí es importante destacarla, también hablar un poco de lo que tiene que ver con Estados Unidos y Latinoamérica, antes de entrar en cada país. Ahí contaba bien Marco que yo soy el director ejecutivo global de Advanced Leadership Foundation, es una fundación con sede en Washington, cuyo presidente es Juan Verde. Juan Verde es español, pero también es americano, y él fue secretario de Comercio del expresidente Barack Obama para Europa y para Asia. Y hoy, bueno, él trabajó en la campaña de Joe Biden y está muy cercano a la administración de Biden. Y en varias charlas que he tenido la oportunidad de participar con referentes del gobierno de Biden, se habla nuevamente de un cambio en el eje de las políticas internacionales de Biden, intentando volver a tener como socio estratégico Occidente, puntualmente Europa. Ustedes habrán visto la primera gira que hizo el presidente Biden y los vínculos que él quiere trazar con Europa, pero también con Latinoamérica. No solamente por una cuestión histórica y estratégica de Estados Unidos, sino también porque considera Latinoamérica y Europa socios estratégicos para la competencia que tiene, por decirlo de alguna manera elegante, con China, en lo que tiene que ver con materia comercial. Entonces Latinoamérica va a ser una gran oportunidad o un gran lugar para desempeñar oportunidades comerciales, porque, por ejemplo, un ejemplo que a mí siempre me llama la atención, ustedes saben que más del 90% de los ibuprofenos que se consumen en Estados Unidos se producen en China. Entonces imagínense que un americano cuando dolor de cabeza termina dependiendo en algún punto de un producto chino. Entonces es como un ejemplo muy, muy simbólico, pero así hay millones. Entonces parte de lo que está buscando la administración Biden, y así lo ha hecho notar, es abrir puentes con Europa, pero también con Latinoamérica, para que muchos de los productos que se terciarizan se terminen produciendo en estos lugares, y de esta manera poder abrir mayores y mejores mercados. Entonces, obviamente que Estados Unidos, con una cabeza por ahí un poco más abierta al mundo y mirando a Latinoamérica con buenos ojos, termina siendo algo que se pueda capitalizar de una manera positiva. Sin hacer valoraciones subjetivas, quizás el gobierno anterior de Estados Unidos tenía una visión un poco más nacionalista en cuanto a la producción y en cuanto al desarrollo, entonces eso quizás no abría tantas puertas para otros socios estratégicos que en este momento por ahí se puedan ver beneficiados. Así que eso como una pequeña introducción, y ya puntualmente hablando de las oportunidades de inversión en América Latina, yo les quería decir, ustedes sabrán que históricamente el país de la región que más inmigrantes ha siempre acogido fue Argentina. Hoy eso está cambiando un poco porque se están acercando mucho más a México, a Perú,
a Paraguay, que Paraguay es uno de los países que más ha crecido en cuanto a inversiones de Latinoamérica, y menos Argentina, producto de que Argentina se ha vuelto poco confiable, quizás nunca fue muy confiable, y siendo yo argentino lo debo decir, pero que tiene que ver con materia de seguridad jurídica y de respeto por las instituciones y de los contratos firmados. Entonces, termina siendo quizás menos atractivo que otros destinos. Uruguay ha sido uno de los países que más ha crecido. Ustedes saben, geográficamente Uruguay está muy cerca de Argentina, es muy pequeño, pero Uruguay ha crecido enormemente. Algo muy simbólico es Mercado Libre. Ustedes saben que es uno de los unicornios, factura más de 1.000 millones, es una empresa nacida y creada en Argentina, y ahora mudó su residencia fiscal a Uruguay. Eso es claramente simbólico de que algo está pasando en Argentina, pero que también algo positivo está pasando en Uruguay. Y el gobierno de Lacalle Pou aspira a atraer entre 50.000 y 100.000 empresarios e inversores extranjeros. Ese es el número que ha puesto como objetivo. Y prioriza aquellos dedicados a la economía del conocimiento. Ustedes saben que todo lo que es economía del conocimiento está creciendo mucho en el mundo, y Latinoamérica es un lugar interesante, no solamente para poder desarrollarlo, sino también por la mano de obra. La evaluación de la moneda en Latinoamérica versus el valor del euro o del dólar termina siendo que valores altamente competitivos en materia de recursos humanos se quieran desarrollar trabajando desde Latinoamérica hacia Europa o hacia Estados Unidos. Y luego por ahí algún detalle más específico, los requerimientos para la residencia, hay que invertir aproximadamente 1.8 millones de dólares en una propiedad o un negocio uruguayo, y una permanencia en el país de al menos 6 meses consecutivos. Esos son los requisitos que tiene Uruguay, pero para no meternos tanto en detalle, hablar como las principales ventajas es la seguridad jurídica, el entorno amigable a los negocios, y algo muy importante es la exoneración de impuestos a empresas que se radican en Uruguay. Al estar exonerados de estos impuestos, muchos vecinos de Uruguay se terminan radicando en Uruguay. En Chile, como ustedes habrán visto seguramente en las noticias, hubo más movimiento social, producto de algunos movimientos más políticos, de algunas búsquedas de alguna reforma de la Constitución, pero en líneas generales Chile es un país con una gran seguridad jurídica, una estabilidad, una macroeconomía, una perspectiva de crecimiento y sobre todo un bajo nivel de riesgo a la hora de las inversiones. Es el principal importador per cápita de América Latina y tiene un elevado poder adquisitivo. Ustedes saben que un gerente de una empresa multinacional, como puede ser Disney en Argentina, versus su par de un gerente con el mismo rango y cargo en Chile, en dólares termina ganando casi 3 veces menos, porque en Chile es más cara y más alta la calidad de vida actualmente, y el poder adquisitivo también es más complejo. Entonces es la región con el poder adquisitivo más elevado de toda Latinoamérica. Y también tiene un alto nivel académico y profesional, quizás incluso más que Uruguay. Otro de los países que también hay que mirar por ahí a la hora de pensar en inversiones en Latinoamérica es Ecuador, claramente. Ecuador ha mejorado mucho lo que tiene que ver con su credibilidad ante el mundo, el respeto por la seguridad jurídica y las mismas condiciones para los locales y para los extranjeros. Es decir, ha intentado generar políticas, no solamente del Ejecutivo, sino también legislativas, que tiendan a equiparar al local con el extranjero, haciendo de esta manera más tentador el traslado a generar o tener inversiones en ese país. Quizás Ecuador, a diferencia de Uruguay y de Chile, tiene una tasa de inseguridad más alta, entonces a la hora de quizás instalar un negocio o instalar alguna inversión o mismo una residencia en ese país, termina siendo un poco menos tentador por una cuestión inherente como denominador, que es la inseguridad, que es algo que azota más que en otros países, pero tiene un dólar fuerte, que es la moneda de uso corriente, y también un buen sistema de salud, que es importante también a la hora de pensar una posible inversión o residencia. Pero quizás el país que más ha evolucionado en cuanto de dónde venía y hacia dónde va, para mí sin dudas es Paraguay. Porque Paraguay ha hecho un cambio desde el gobierno de Lugo en adelante, ha sido importantísimo en lo que tiene que ver con materia tributaria. Ustedes saben que el sistema tributario de Paraguay quizás sea el más amigable a los negocios, saca entre 10% de ganancias personales, de IVA sería, y 10 a 15% en ganancias empresariales, que es un número muy bajo comparado al resto de la región, por eso lo hace tan tentador.
tiene una inflación del 5% anual, comparado a nuestro país que está alrededor del 50% anual. Bueno, igual, Argentina, luego de Venezuela, es el campeón mundial de la inflación, entonces no somos parámetro de nada, pero bueno, digo, Paraguay realmente tiene una inflación que dentro de todo es manejable. Y lo que más se destaca, y nosotros trabajamos mucho con empresas españolas que se están acercando a Paraguay, es el retorno de inversión. Es un retorno de inversión muy, muy alto, porque el retorno, por lo que tiene que ver con lo que hablamos antes de las ganancias y las cuestiones positivas y la instalación, genera un retorno de inversión muy importante. Y lo que tiene Paraguay por ahí en materia social es que hay una gran inequidad o disparidad, digamos, entre lo que sería una clase alta y una clase baja, y no hay tanta clase media. Quizás ahora se ha ido desarrollando un poco más una clase media, pero es muy distinto si uno tiene la posibilidad de recorrer Paraguay, ver lo que es un barrio rico Paraguay y el resto. Es como que es un mundo aparte. Uno ve y parece que está como en distintos lugares, y eso se nota mucho. Y por último, quería hablar de Colombia. Colombia es un país que últimamente, ustedes habrán visto en las noticias, también ha tenido mucha revolución y mucha movilidad social, pero todos, o prácticamente la mayoría de las personas que tienen incidencia en las opiniones de Latinoamérica consideran que el gobierno no corre riesgo a hoy. Toco madera y espero que no pase nada, pero parecería que efectivamente se va a mantener. La seguridad jurídica sigue siendo respetada. Y Colombia está trabajando mucho lo que tiene que ver y desarrollando lo que es biotécnica, la parte de la ciencia, la tecnología, la innovación. Es uno de los centros de servicios tecnológicos más importantes de todo el continente. También tiene un poder adquisitivo que está en crecimiento. Se espera un 60% de la población en clase media para el 2025. Imaginen lo que es ese número para Latinoamérica. Y también ha crecido mucho en lo que tiene que ver con el nivel académico y profesional. Colombia, lo que tiene que ver con el prestigio, bueno, quizás seguramente ahí podrá opinar mucho mejor que yo Gustavo, que por su perfil académico esté como más enterado, pero Colombia ha tenido un gran crecimiento en lo que tiene que ver con el desarrollo académico y profesional. En sus currículas, en sus universidades y sobre todo en los docentes y en las distintas materias que ha ido abierto. Entonces, ese es como un poco el mapa por ahí de las regiones de Latinoamérica que hoy son más tentadoras como para invertir, con sus características, pero usando como y siendo como denominador común esto, teniendo como socio principal siempre a Estados Unidos y a Europa, para mi manera de verlo, y sobre todo entendiendo que hay que mantener en el tiempo el respeto por las instituciones y la seguridad jurídica, porque si eso se mantiene en largo plazo, algún inversor puede venir a arriesgar. Si eso, como sucede en mi país, cambia, no se respeta, cuando las reglas de juego son unas y luego se modifican a mitad del camino, termina siendo otra historia y luego nadie confía, y todos sabemos hoy que en un mundo tan globalizado, si no estás interconectado con los otros países, la posibilidad de éxito termina siendo muy baja. Así que, bueno, esa era un poco mi exposición. Yo tengo luego, aquí lo habías dicho, un PowerPoint especificando detalles de cada una de estas regiones, de estos países, mejor dicho. Así que luego, si quieren, se los comparto y entera disposición para seguir dialogando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús, por tu exposición. Vamos a pasar con el siguiente ponente, que va a tratar el mismo tema que ha estado tratando Jesús Acevedo, pero desde el punto de vista español. Jesús ha tratado el punto de vista latinoamericano y ahora lo vamos a tratar desde el punto de vista del país que no deja de ser la madre de todos los países latinoamericanos, a pesar de ciertas corrientes políticas que puedan estar hoy azotando determinadas acciones. Gonzalo de Toro es abogado español, en ejercicio desde 1982 en De Toro Abogados, su despacho. Es jefe de asesoría jurídica de la Unión Peninsular de Seguros, coordinador del Colegio de Abogados de Madrid de la Comisión del Turno de Oficio, asesor jurídico para Madrid del Banco de las Islas Canarias, asimismo socio y director de la Red Española de Negocios. Adelante, Gonzalo, todo tuyo. Muchas gracias, Marcos, y muchas gracias a Global Chamber por la oportunidad que nos dais de poder transmitir las oportunidades que hoy en día existen en Europa en general y en España en particular. Nosotros sabemos que organizar un evento de este tipo pues lleva su tiempo y la coordinación de los ponentes y todo lo demás. Así que, César, de verdad, con el corazón, muchas gracias.
Voy a tratar de ser breve, porque tenemos poco tiempo. Cuando uno decide venirse, dar el salto y salir de su país, en este caso, por ejemplo, alguien que esté pensando en venir a España y a Europa, pues bueno, no lo puede hacer pues con una simple inversión, puede adquirir una participación empresarial, bien puede ser propietario único de una sociedad de nacionalidad española, pero eso no es suficiente como para poder establecerse en España, y si lo que quiere son dos cosas: por un lado, estar encima de esa inversión que acaba de hacer, encima de esa empresa, y además está interesado en obtener ayudas de tipo público, pues parece que lo conveniente, por muchos Zoom que tengamos y por muchos sistemas telemáticos, nunca sustituyen a la presencia y a la cotidianidad, estar el día a día encima del negocio. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues a lo que normalmente se conoce como la Golden Visa. En España tenemos 3 leyes, y no voy a tratar de ser un ladrillo citando leyes, porque aquí hay abogados y gente que no lo son. En España tenemos 3 normas que regulan esto. Por un lado, la Ley de Extranjería sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que es también lo que se pretende, es una ley del año 2000, o sea, tiene 21 años. Después se desarrolla por una ley del 2011, es decir, que tiene 10 años. Esto lo traigo a colación porque ya son leyes muy asentadas y que dan mucha seguridad jurídica, que es fundamental, como acaba de decir Jesús, de cara a que un empresario, en fin, todos sabemos que el dinero es muy miedoso, ¿no? Entonces, si te cambias las reglas del juego a la mitad de la partida, pues eso no puede ser. Y eso, afortunadamente, aquí no pasa, más allá de que a lo mejor la carga impositiva pues pueda subir 3 puntos para arriba, 3 puntos para abajo, pero nada más. Hay una legislación tremendamente estricta que viene desde Bruselas, y esa hay que cumplirla sí o sí. Y luego, por otro, tenemos una ley de septiembre del año 13, que tiene ya 8 años, que es la Ley de Apoyo a los Emprendedores, y es precisamente esta ley la que da cobertura a todas aquellas personas que desean venir a España y a Europa bajo el paraguas de emprendimiento, en fin, de una iniciativa empresarial. Entonces, teniendo en cuenta que ese inversor, ese emprendedor, ese profesional altamente cualificado, por supuestos trabajadores que efectúen movimientos intraempresariales, ¿cómo pueden venir de manera legal? En primer lugar, tenemos unos visados de residencia para inversión de capital. Yo pago un dinero y voy a conseguir mi residencia. La dividimos en 2 partes. Por un lado, esa inversión de capital, que es una inversión de cierta entidad, 2 millones de euros en deuda pública española por 5 más años, o 1 millón de euros en acciones de empresas españolas o depósitos en bancos españoles. En cuanto a los visados de residencia por adquisición de bienes inmuebles, es necesario adquirir un inmueble por importe de 500.000 euros. Eso bien, en Madrid, por ejemplo, por 500.000 euros, pues una familia se compra una vivienda digna, pero no se compra una gran vivienda. Yo a lo mejor puedo querer, voy a ir a una casa de 1 millón de euros y necesito una hipoteca de 500.000. Si es de 600.000, no me van a dar el visado. O sea, el extranjero necesita hacer un desembolso de 500.000 euros, con independencia de que ese inmueble supere ampliamente esa cantidad y tenga una carga hipotecaria, repito, pero siempre haciendo ese desembolso de 500.000 euros. Puede ser una o varias propiedades. Yo ya me buscaré la vida, pero bueno, yo pues voy a comprar varios pisos, varias viviendas, locales, plazas de garaje, que yo lo puedo poner en alquiler. Entonces, eso sin duda da mucho cuartelillo, como decimos por aquí, de cara a que el inversor, bueno, pues pueda decir cuál va a ser, para él va a ser la mejor inversión. Y esta inversión la puede hacer una persona física y también la puede hacer una persona jurídica, una empresa. Pero en ese caso, evidentemente, el visado no es para la persona jurídica, siempre será para la persona física. Pero repito, en ese caso, no puede ni estar domiciliado en un paraíso fiscal, cuidado con esto, y en segundo lugar, aquella persona que solicita el visado debe ser la sociedad propiedad del inversor, o al menos tener la mayoría de los derechos de voto. Y ahora vamos a pasar al visado de residencia para emprendedores o para realizar una actividad empresarial. ¿Quién tiene derecho a solicitarlo? Los que presenten un proyecto empresarial a desarrollar en España y que evidentemente sea de interés general. Hay que ser tremendamente cuidadoso porque muchas personas, pues yo he visto en internet y entonces pues yo me hago los papeles.
Ustedes se los pueden hacer, evidentemente. Pero, por ejemplo, en este caso hay que presentar un informe, hay que presentar un plan de negocios, y yo he visto fracasar solicitudes pues por no haberlo hecho no haberlo hecho bien, ¿eh? Hay que ser tremendamente escrupuloso al momento de presentar esa documentación. El proyecto ha de ser innovador, y repito, con especial interés para España. ¿Qué ventajas tengo? Pues bueno, pues que puedo moverme evidentemente por los países Schengen. No, los 27 países de la Unión Europea pertenecen a Schengen y también pertenecen otros países que no pertenecen a la Unión Europea, como pueden ser Islandia o Suiza, pero que sí pertenecen a Schengen. Y si yo consigo este tipo de visado, puedo viajar a estos países durante 90 días al año, lo cual es evidente, a nadie se le escapa que si yo quiero establecer a nivel europeo una empresa o quiero moverme por Europa, pues parece que este puede ser el visado adecuado. Conseguida la residencia de larga duración, no es necesario mantener la inversión. Para conseguir la residencia de larga duración es necesario haberla obtenido y haber residido en España durante 5 años. Es decir, transcurridos esos 5 años, yo no tengo por qué continuar con esa inversión de esos 500.000 euros o de los 2 millones de euros en deuda pública española, como comentábamos antes. Yo puedo dedicarlo a otros menesteres o a otras necesidades que yo tenga. En cuanto a la solicitud de visado para emprendedores, es muy importante tener en cuenta, en este caso, yo puedo tener una idea, yo puedo tener un proyecto empresarial, ¿y qué es lo primero que hago? Lo primero, por supuesto, y repito, presentando el proyecto del emprendedor y que sea aceptado por las autoridades españolas, se pide ese visado de residencia para inversores que nos permite residir al menos 1 año en el país, sin necesidad de haber puesto en marcha lo que es la idea o ese emprendimiento que pretendemos hacer. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque nos permite venir en 1 año a hacernos cargo de la situación, hacernos una idea generalizada y, en fin, en definitiva, pues tratar de poner en marcha ese proyecto, y se considera, repito, que 1 año es tiempo suficiente. Y si ese emprendedor quisiera continuar residiendo en España durante más de ese año que en un primer momento se ha concedido, tendrá que solicitar la prórroga. En cuanto, y yendo un poco a lo práctico, ¿cuáles son las ventajas de invertir para conseguir esa visa? Se puede conocer, como decía antes, se puede conocer en profundidad el país y su mercado antes de empezar nuestra vida empresarial o la inversión que nos proponemos hacer. Se conserva el capital, no olvidemos que hemos comprado ese piso, hemos hecho esa inversión en acciones en bolsa, por ejemplo, se conserva el capital y después se puede modificar a otra oportunidad de inversión. Es lo que nosotros llamamos la inmigración a la carta. Puedo comprar ese piso, luego me interesa otra cosa, ya lo venderé y ya lo dedicaré esos recursos económicos a otra inversión que me venga mejor, pues, para poder desarrollar mi iniciativa empresarial. Otra de las ventajas es que España, a los ciudadanos de Iberoamérica, y esto es muy importante, que deseen invertir, les otorga la posibilidad de acumular desde el día de su llegada al país el tiempo requerido para poder solicitar la ciudadanía española, que, como todos sabemos, para los casos de para los iberoamericanos es de 2 años. Y luego, por último, bueno, hay muchas más ventajas, pero las que yo traigo a colación, es que es uno de los países más baratos de Europa para conseguir la Golden Visa. Y todo esto me gustaría unirlo a lo que son las ayudas, tanto españolas, por el tema del COVID, como las ayudas de los fondos europeos. En cuanto a las ayudas españolas, ha habido ayudas, por supuesto, no a fondo perdido, pero de préstamos blandos a largo plazo. Hace cosa de 1 mes y pico vencían algunas de aquellos préstamos que había que empezar a devolver. Se han ido alargando los plazos de vencimiento y yo creo que se continuará alargando, teniendo en cuenta que nosotros empieza esto ya a resucitar, afortunadamente. No es que estemos en los tiempos post-pandemia, ni mucho menos, pero sí empieza la cosa a levantar cabeza, y es de esperar que para fin de año, pues bueno, la situación ya sea otra completamente distinta. En cuanto a las ayudas de los fondos europeos,
pues hay que distinguir, porque es muy importante tener en cuenta que si yo quiero acceder a una ayuda europea, pues hombre, tendré que tener una empresa europea que pueda acceder a ella. Y vamos a dividirlas para dar un telegrama de un esquema. Las ayudas ordinarias, las que se dan habitualmente, dependiendo de los presupuestos de la Unión Europea. ¿Y a quién van dirigidos? Pues al desarrollo regional y urbano, al empleo e inclusión social, agricultura, desarrollo rural, investigación e innovación y un largo etcétera. Y por otro lado tenemos los fondos de recuperación que se llaman, el programa se llama Next Generation, es decir, esto se puede mirar por internet, y ahí se verá que lo que ha hecho la Unión Europea es crear dos instrumentos financieros. Por un lado, el llamado Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, por un importe de 670.000 millones de euros. No me he equivocado, no, 670.000 millones de euros, que consiste en transferencias y préstamos para incrementar la inversión pública, que evidentemente esta inversión no va a ir el alcalde a arreglar la plaza de su pueblo, tendrán que ser empresas, saldrán a su concurso y habrá empresas que vayan a hacer esos trabajos con su beneficio industrial correspondiente. Y la otra ayuda es la ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa por solo 47.500 millones de euros. No son los 670.000, pero 47.500 a mí me parece que no está nada más. Y estos fondos, ¿cómo se van a gestionar? Por aquellas instituciones europeas que ya están establecidas en los Estados miembros, como quién, por ejemplo, pues como la FEDER, que es el Fondo Europeo de Desarrollo Agrario, Fondo Social Europeo, Fondo Europeo para las Personas Más Desfavorecidas y un largo etcétera. Es evidente la Unión Europea, todo lo que tiene que ver con el mundo de la incapacidad, todo lo que tiene que ver con el mundo del sector del medio ambiente y de la innovación, le gusta. Le gusta. Y por último, claro, alguien puede pensar y decir, hombre, es que yo cómo voy a ir a solicitar una ayuda de este tipo. Pues claro que sí. Cualquier tipo de empresa, de cualquier tamaño y sector, puede ir a solicitar la ayuda y si reúne los requisitos, la va a tener. Hay que tener en cuenta que los proyectos de emprendimiento son muy bienvenidos por Bruselas. En cuanto a las empresas emergentes, pues 3/4 de lo mismo. Y no hay por qué ser una gran empresa. Hay microempresas, que en España, si la memoria no me falla, me parece que las microempresas es el 91 o 92% del sector, ya está bien, pues hay muchas empresas que solicitan esas ayudas y que se las van a dar, en primer lugar, en base a la viabilidad, como no puede ser de otra manera, y luego, sobre todo, la capacidad de retorno que pueda tener. Y por último, yo quiero llamar la atención sobre un aspecto. La Unión Europea, en España, aquí nadie regala el dinero. Hay unos requisitos tremendamente estrictos, siempre en las bases de las convocatorias de estas ayudas, y que hay que cumplir. ¿Y qué pasa si no se cumple? Pues que si no se cumple, se puede hacer lo que nosotros llamamos el expediente de derivación de responsabilidad a los administradores sociales, con unos intereses de demora serios, unos gastos de gestión serios y que desde luego pues a nadie le gustaría verse involucrado en una situación de ese tipo. Con todo esto, porque yo no me quiero extender, repito, vuelvo a agradecer a Global Chamber que nos haya dado la oportunidad de transmitir toda esta breve información y Marcos, te cedo la palabra para que tú continúes. Muy bien, muchísimas gracias Gonzalo por tu intervención. Yo voy a finalizar de una forma muy breve, ¿de acuerdo? Me presento, antes que nada me autopresento. Yo soy Marcos Francoy, soy licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y experto en fusiones y adquisiciones por el Instituto Superior de Derecho y Economía. Soy abogado asociado en Pajares y Asociados Abogados. Soy socio de la Red Española de Negocios y a su vez soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Amigos Empresarios. Cuando se haya podido leer el título de Oportunidades Inmediatas de Inversión, ha podido generar susto de decir nos va a intentar vender una cantidad de activos importantes. No, simplemente voy a hacer un esbozo, como digo, muy breve de las oportunidades reales que
hay ahora mismo para invertir en España y que no es algo nuevo, es un hecho que hay multitud de ciudadanos latinoamericanos que están invirtiendo en España, generalmente centrándose en Madrid y en la Comunidad de Madrid, por ser la capital del país, pero lo cierto es que hay multitud de oportunidades en diferentes puntos de nuestra geografía. El principal activo hoy en día para adquirir son hoteles, generalmente de costa, que están en venta, algunos con actividad, algunos no. Asimismo, hay multitud de inmuebles, tales como viviendas o locales y naves industriales, algunos vacíos y otros en rentabilidad, con unas rentabilidades además ciertamente interesantes. Asimismo, hay bastante suelo urbanizable en capitales de provincia de nuestro país y, en definitiva, al final a lo que hay que acudir es al deseo del inversor que quiera venir a invertir a España. Por lo tanto, al margen de las oportunidades que tengamos y que las pueden ver perfectamente en nuestra página web, se pueden hacer servicios a medida de adquisición de activos o de empresas, porque también se pueden adquirir empresas en España e invertir en empresas en funcionamiento que buscan simplemente socios capitalistas. Así pues, yo no me voy a extender más, quedo a disposición de cualquier interesado para que me contacte, para que nos contacte y resolverle cualquier tipo de duda. Agradezco a todos los asistentes su participación, por supuesto a los ponentes sus excelentes intervenciones, y queda abierto ahora, que lo moderará César Trabanco, supongo, el turno de preguntas. Bueno, muchas gracias Marcos, Gustavo, Jesús y Gonzalo. Tenemos una pregunta para Gonzalo de Todo y dice, ¿qué tipo de no residentes pueden abrir cuentas en euros en un banco en España? Si tiene pasaporte europeo, ¿es más fácil? Gonzalo, si nos puedes ayudar con la respuesta. Sí, bueno, vamos a ver, yo no soy un experto porque es un ejercicio bancario al que yo no me dedico. Yo me dedico a otro tipo de derecho bancario, no a ese. Hasta donde yo sé, es decir, un extranjero puede, por supuesto, puede abrir una cuenta en España, pero no hace falta el NIE, que es el número de identificación de extranjero que se expide por parte de la policía. Entonces hay que venir a España, hay que conseguir ese NIE y con el pasaporte y el NIE se apertura la cuenta. Pero hasta donde yo sé, más allá de eso, no hay ninguna restricción. Ahora bien, lo que sí hay que ser tremendamente escrupulosos son con las transferencias que vienen de fuera. Las transferencias de extranjeros por la ley de blanqueo de capitales, que es una ley muy estricta, y se mira con lupa. Y hay que explicar y confesarse ante el banco cuando llega esa transferencia a partir de ciertas cantidades, son 1.000 euros, evidentemente no nos van a decir nada, pero son de ciertas cantidades, sí vamos a tener que explicar el origen de ese dinero. Pero en principio cualquiera puede abrirlo si reúne esos requisitos de tipo administrativo. Muy bien, gracias Gonzalo. Aprovecho para preguntarles a cada uno, ¿no? ¿Qué recomendaciones le pueden dar a los empresarios que se unieron hoy de cómo mantenerse al día de todo este tipo de información, este tipo de ayuda, ya sea de financiamiento, ya sea de algunas oportunidades en específico, como Marcos comentaba? Si cada uno de ustedes puede tomar un minuto y recomendarles cómo pueden mantenerse al tanto de no estar adelante de estas oportunidades, sería genial. Bueno, empiezo yo, por ejemplo. Adelante, Gonzalo. Si nos importa. Bueno, vamos a ver, yo creo que este tipo de cosas, es decir, la vorágine de las ayudas es tan diversa y variopinta que todo esto hay que profesionalizarlo, por lo menos aquí. Porque es que si no uno se va a perder. Y cuando vaya, y luego sobre todo el tema de la solicitud es tremendo, es muy técnico, es complicado. Hay páginas web que por un monto muy modesto informan prácticamente a diario de todas las ayudas que salen. Entonces, si un particular o un empresario va a acudir por internet a obtener la información, se va a marear. Yo creo que es mejor que acuda a los servicios de un profesional o que se dé de alta una página web de las muchas que hay para estos y que brindan este tipo de servicios. Desde luego, acercarse a la red internacional de negocios es una buena idea para estar siempre
actualizados en todas estas temáticas. Muchísimas gracias, Gustavo. Exactamente. Es una buena medida ir siguiendo las publicaciones de nuestra página web y asimismo, sin ningún tipo de compromiso, pedir información y pedir que vayamos actualizando la información detallada y adaptada a cada caso concreto. Muy bien, gracias. Jesús, ¿algún comentario, alguna recomendación? Jesús me parece que ha tenido que irse. Se fue Jesús. Ok, Sí. muy bien. Sin más, yo no veo más preguntas, entonces, ya lo que nos quedan son 2 minutos, entonces, algunas palabras finales. Gustavo, en tu caso de México, ¿cómo visualizas México en los próximos 2, 3 años en relación a las oportunidades que vayan surgiendo post pandemia? Pues mira, particularmente hablando de la cuestión turística, que es el principal y casi único actividad económica en Quintana Roo, donde me ubico, pues sea que ha sido, pues la verdad es que cuesta arriba con este gobierno, el abandono que ha habido en México por parte de la Administración Pública Federal ha sido grave, no nada más en términos de la excesiva mortandad en la pandemia, sino también digamos que la aniquilación de agentes económicos. Y sin embargo, en la hotelería, que siempre somos muy optimistas, o digamos que es optimismo normativo al menos, sí se está esperando que para el 2022, este año ha sido muy difícil, ha sido cuesta arriba, pero sí se espera que para el 2022 se recuperen los volúmenes del 2019 y para el 2023 lleguemos a los volúmenes del 2018, que en los últimos años ha sido, digamos que el mejor año para lo que es el Cancún y Riviera Maya. Pero pues claro, nos quedan todavía por lo menos 1 año y medio de estar batallando todos los días. Entonces, claro, aquí la importancia de que nos acerquemos a estos esfuerzos, que además pues las empresas tengan consultores, que digamos que pierdan un poco la focalización de la especialidad. En este momento me parece que la circunstancia nos está llamando y obligando un poco a abrir el horizonte, a estar atentos a digamos que oportunidades que no están normalmente frente nuestra. Tenemos que ser creativos y buscarle mucho, pues para seguir aguantando. Lo tenemos que hacer nosotros, porque no va a haber ayuda del Estado. Muy bien, de acuerdo. Gracias, Gustavo. Gonzalo, Marcos, en términos de España, unos últimos comentarios de cómo lo visualizan de aquí a 2 años. Bueno, yo lo veo optimista, tampoco para tirar cohetes, ¿eh? Pero bueno, yo lo veo optimista pues porque ya se empieza a notar que la actividad económica, o sea, yo creo que Madrid está remontando de manera significativa, tirada al resto de España. Para nosotros el sector turístico es importantísimo. Yo creo que no hay un europeo que no haya pasado algunas vacaciones en su vida en España. Y va a haber ayudas, yo creo que va a haber ayudas para el sector turístico y por comunidades autónomas, como nosotros estamos divididos políticamente. Y, en fin, yo tiendo a ser optimista. No sé, Marcos, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? Hay que ser optimista. El gobierno está abriendo ya las restricciones existentes por cuestiones de COVID para permitir la renovación de la actividad turística en los diferentes puntos de nuestra geografía. Contamos con un gran número de playas, pero es que además contamos con una región interior importante que sí que es cierto que tiene turistas extranjeros, pero que se nutre principalmente de turistas españoles. Cuando ha habido un nivel excesivamente fuerte o estricto de restricciones en materia COVID, evidentemente se ha limitado profundamente y han sido quizá los que más afectados se han visto. Ahora, con la apertura de las restricciones, aquí a partir del sábado 26, podemos andar sin mascarilla por la calle. Esperemos que permanezca y esperemos que no tenga que volver la obligación de uso. Que no pase nada. Exactamente. Los niveles de vacunación en toda Europa parece que están yendo bastante bien.
están ya avanzando en el pasaporte verde o la tarjeta verde europea para moverse a través de la Unión Europea con un certificado de evacuación o con un PCR hecho antes de volar a otros destinos. Así que vamos a confiar en que, evidentemente, no va a ser los números del año 2019 ni mucho menos, pero podamos recuperarnos a un ritmo importante. Muy bien, y hablando de turismo, nosotros vamos a tener un evento, Global Chamber, precisamente enfocado en turismo. Tenemos 2 ediciones, una en inglés, que es mañana miércoles, y la otra en español, que es el próximo miércoles 30. Entonces igual les voy a enviar la invitación para que participen y estén un poquito al tanto. Vamos a tener personas de diferentes países del área turística, pues hablando un poquito de cómo va la situación. Así que, sin más, nuevamente, gracias Gustavo, gracias Gonzalo, Jesús y Marcos por su tiempo hoy, por toda la información brindada. Estaremos compartiendo esta grabación en los próximos días para que la puedan seguir compartiendo con sus socios, clientes y amigos, ¿por qué no? Muchas gracias y buenas tardes allá. Muchísimas gracias. Gracias, César. Gracias. Hasta luego.